¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Cuando el peso de la vida parece más grande que tus fuerzas, no significa que hayas sido vencido. Es, en realidad, el susurro de Dios invitándote a que dejes de cargar solo. Tal vez no se trata de una falta de fe. Tal vez no es que hayas dejado de orar. Es simplemente que estás cansado. Tu cuerpo sigue adelante, cumpliendo con lo que debe, pero por dentro hay una lucha silenciosa entre lo que enfrentas cada día y lo que ya no puedes sostener por tu cuenta. Y aunque sonríes como si todo estuviera bien, dentro de ti hay un clamor que no se oye, pero grita con fuerza: ya no puedo más. Esa sensación de estar al borde, atrapado entre lo que tienes que hacer y lo que te duele, entre la esperanza que aún sostienes y el cansancio que te derrumba, no es un signo de debilidad. Es una señal de que necesitas descansar en Dios. Es una puerta que el cielo está abriendo para ti. Porque cuando llegas al final de tus fuerzas, ahí es donde el Espíritu Santo se acerca con más ternura. No para juzgarte, no para exigirte más, sino para invitarte a rendirte, a soltar, a entregarle todo aquello que solo Él puede llevar. Quizás esa carga la has llevado por años sin saber por qué. Tal vez la heredaste o simplemente la tomaste porque sentiste que no había alternativa. Pero hoy, en este preciso momento, el Espíritu Santo te está mostrando algo distinto. Aquello que ha sido una carga en tus hombros, Él puede transformarlo en algo hermoso, en una obra de restauración. No necesitas entender todo para entregarlo. No necesitas tenerlo todo resuelto para rendirte ante Dios. Este mensaje no es una teoría, no es un discurso bonito. Es la voz de Dios hablándote justo cuando lo necesitas. Porque lo que tú no has podido cambiar con tu esfuerzo, Él puede transformarlo con una sola palabra. Lo que el tiempo no ha sanado, su presencia puede restaurarlo en un instante. Este llamado es para ti que ya no sabes cómo explicar lo que llevas dentro. Para ti que te has convencido de que rendirse es fracasar, cuando en realidad es abrirle la puerta al milagro. El Espíritu Santo no espera que seas fuerte siempre. Él espera que seas honesto, que te acerques tal como estás, que le abras el corazón sin filtros, sin miedo, sin adornos. Y cuando decides hacer eso, cuando por fin te atreves a soltar lo que te está robando la paz, entonces ocurre algo maravilloso. Él no solo toma tu carga, comienza a obrar. No como tú esperabas, no en el tiempo que tú tenías planeado, sino a su manera profunda, perfecta, personal. Y en medio de eso, tu alma empieza a respirar otra vez. Lo que viene a continuación no es solo una enseñanza, es un camino de liberación, es una entrega real, es un encuentro con aquel que ve lo que nadie más ve y que está dispuesto a cargar lo que tú ya no puedes sostener. Si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir sostenido por el poder del Espíritu Santo, este es tu momento. Porque cuando tú sueltas, Él actúa. Durante demasiado tiempo hemos creído una mentira, que mientras más cargas llevamos, más fuertes somos, que si aguantamos sin quejarnos, si soportamos en silencio, si fingimos estar bien cuando por dentro estamos rotos, entonces estamos siendo valientes. Pero esa no es la verdad del Evangelio. La verdad es que muchas veces estamos cargando pesos que Dios jamás nos pidió llevar. Lo que tú llamas responsabilidad, el Espíritu Santo lo llama carga ilegítima. Y si hoy sientes que ya no puedes más, tal vez es porque estás intentando cargar lo que no te corresponde. Algunas cargas nacen de la culpa, de errores del pasado que Dios ya perdonó, pero tú aún no sueltas. Caminas con el peso de decisiones que tomaste cuando no sabías lo que sabes ahora. Y aunque el cielo ya no te acusa, tú sigues condenándote a ti mismo. Te hablas con dureza, te juzgas con palabras que Dios nunca pronunciaría sobre ti. El enemigo usa eso como arma.
Alimenta voces internas que te dicen: no mereces estar en paz. Tienes que pagar por lo que hiciste. Jamás vas a cambiar de verdad. Y aunque tu espíritu anhela avanzar, tu alma sigue encadenada a lo que ya quedó atrás. Pero escúchame bien, el Espíritu de Dios no vino para condenarte, vino para libertarte. No quiere que sigas arrastrando cadenas que Él ya rompió en la cruz. Hoy, Él extiende sus brazos y te dice: hijo mío, hija mía, entrégame esa carga. Déjame llevarla yo, porque tú no naciste para vivir roto. Tú fuiste creado para caminar en libertad. Y esa libertad comienza no cuando haces más, sino cuando te rindes. No cuando finges estar bien, sino cuando decides ser real ante su presencia. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú sueltas, Él comienza a restaurar. Mientras el alma no suelte esa culpa que arrastra desde hace años, jamás podrá conocer la libertad genuina que solo el Espíritu Santo puede traer. Sigues caminando con pesos que no te pertenecen, queriendo resolver vidas ajenas, reparando lo que no puedes controlar, cuidando lo que ni siquiera depende de ti. Te cargas con los dolores de los que amas, con los conflictos de tu familia, con el porvenir incierto de tus hijos. Y en ese intento honesto de ayudar, sin darte cuenta, te entregas a una ansiedad silenciosa que te roba la alegría. Te preguntas constantemente si estás haciendo suficiente, porque sientes que todo recae sobre tus hombros. Pero escucha esto: Dios no te ha llamado a salvar a nadie. Ya envió a su Hijo Jesucristo para eso. Tú no fuiste creado para cargar el mundo, sino para confiar en aquel que lo sostiene todo con una palabra. Y luego están esas cargas invisibles, las que nacen del temor a no agradar, a ser rechazado. Dices sí cuando tu corazón clama por un no. Das más de lo que puedes dar. Aceptas heridas que te duelen porque tienes miedo de quedarte solo. Así, poco a poco, te llenas de promesas que no puedes cumplir, de compromisos que Dios nunca te pidió, de expectativas ajenas que asumiste por temor, y cada día te sientes más lejos de la paz, porque en vez de vivir guiado por el Espíritu, estás siendo arrastrado por la presión. El Espíritu Santo jamás te llamó a vivir desgastado. Él no te pidió que llevaras cargas que asfixian tu alma. Él te invita a discernir, a entender que sí te corresponde y que debes soltar, a reconocer que no todo depende de ti. Él no te hizo fuerte para que soportes todo, sino para que sepas cuándo rendirte. No te dio su espíritu para que sobrevivas cansado, sino para que camines con gracia, bajo su dirección y descanses en su voluntad. Muchos confunden fidelidad con sacrificio tóxico. Creen que ser fiel a Dios es nunca decir ya no puedo más, pero en verdad la mayor muestra de fidelidad es reconocer que necesitas su ayuda. Es levantar la mirada al cielo y decir: Señor, esta carga no es mía, ya no puedo más, te la entrego. Confío en que tú sabrás qué hacer con esto. Porque cuando llevas lo que no te corresponde, te agotas sin avanzar, te frustras sin resultado, te desgastas y nada cambia. Y hoy el Espíritu Santo te pregunta con ternura, pero con firmeza: ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a insistir en resolver lo que solo yo puedo transformar? ¿Hasta cuándo vas a vivir creyendo que todo depende de ti? La verdadera rendición empieza cuando entiendes que hay cargas que no son tuyas, que hay pesos heredados del pasado, del orgullo, del miedo, de tu necesidad de demostrar tu valor, pero ninguna de esas cosas nace del corazón de Dios. Y mientras las retengas en tus manos, Él no puede intervenir, porque Dios no arrebata, Él espera que tú sueltes. Y cuando sueltas, no pierdes el control, encuentras descanso, no dejas de ser responsable, aprendes a ser obediente, no te vuelves débil, te haces libre, porque al soltar lo que no te corresponde, abres espacio.
para recibir lo que Dios sí ha preparado para ti. Y es en ese instante cuando el Espíritu Santo empieza a actuar, no solo aligerando tu carga, sino sanando lo que ese peso había quebrado. El desgaste del alma no siempre se nota. Hay un cansancio que no sangra, que no deja señales visibles, pero que corroe por dentro. Es ese agotamiento silencioso que arrastras por tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo era vivir sin él. Has aprendido a funcionar con esa carga, a sonreír por fuera, mientras por dentro suplicas por un respiro. Y nadie lo nota porque te volviste experto en ocultarlo. Pero tú sí lo sabes. Sabes que algo dentro de ti se está apagando. Ese desgaste no surge de un día para otro. Se acumula lentamente. Comienza con decepciones sin sanar, con palabras que dolieron y que guardaste en silencio, con luchas que enfrentaste a solas, con oraciones ahogadas en lágrimas porque no tenías fuerzas para decirlas en voz alta. El alma, aunque fuerte, también tiene un límite, y Dios lo sabe. Por eso hoy te llama, no a hacer más, sino a rendirte, a dejar que Él tome lo que tú nunca debiste cargar, a permitir que su espíritu, como un bálsamo, restaure lo que se ha ido quebrando. Hoy no es un mensaje más, es una invitación a soltar, a confiar, a descansar, no en tus fuerzas, sino en las suyas. Porque cuando tú ya no puedes, Dios comienza a obrar. Cuando el alma no se rinde al Señor, el dolor se transforma en una prisión invisible. La angustia se va acumulando en los rincones del corazón hasta convertirse en un peso insoportable. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier golpe. Hay silencios que gritan por dentro. Y cuando fingimos estar bien, mientras por dentro todo se desmorona, la fatiga no tarda en llegar no al cuerpo, sino al espíritu. Muchos creen que el cansancio es solo físico, pero hay un agotamiento que viene del alma. Ese tipo de cansancio no se cura con una siesta, ni con un paseo, ni con una charla superficial. Es un cansancio que solo el Espíritu Santo puede tocar, porque Él no necesita invitación, ni explicación, ni justificación. Él conoce las lágrimas que no pudiste derramar, las oraciones que solo salieron en forma de suspiros, los pensamientos que te quitaron el sueño y las preguntas que nunca dijiste en voz alta. Y es en esa soledad interna, esa que no se nota pero pesa, donde Dios quiere abrazarte. No porque tú tengas palabras, sino porque Él tiene consuelo. No porque tú sepas qué pedir, sino porque Él sabe qué sanar. Tal vez diste todo lo que tenías: amor, tiempo, energía, pero nadie notó tu lucha. Tal vez estuviste rodeado de personas y aún así sentiste que nadie realmente te veía. Esa es la soledad más amarga, la que se siente en medio de la compañía. Y es ahí donde el Espíritu de Dios se vuelve más necesario que nunca, porque no exige que llegues fuerte, solo que llegues, porque no espera que le expliques todo, solo que te rindas. Hay muchos que tras ser traicionados, despreciados o ignorados, aprendieron a sobrevivir sin sentir. Caminan, trabajan, cumplen, pero ya no sueñan. Viven en automático. Perdieron la capacidad de llorar ante Dios, no porque no crean, sino porque su corazón se endureció para no romperse. Aprendieron a callar porque cada vez que hablaron fueron juzgados. Aprendieron a esconder su quebranto porque creyeron que mostrar debilidad era fallar. Pero no saben que el Espíritu Santo no viene a condenar tu fragilidad, sino a redimir tu dolor. Él viene a restaurar lo que tú pensaste que era irrecuperable. Esos suspiros que soltaste en soledad, esas noches donde te dormiste preguntándote si aún valía la pena seguir, esas mañanas donde te levantaste sin ganas pero igual seguiste adelante, todo eso lo ha visto el Señor. Y Él no viene a exigirte más, viene a levantarte cuando ya no tienes fuerzas. No necesitas oraciones perfectas para que el cielo responda. Solo basta un corazón sincero
que diga: aquí estoy, Señor, cansado, roto, vacío, pero dispuesto a que me abraces. Cuando llegas al final de ti mismo, cuando ya no hay recursos ni fuerzas humanas, es cuando Dios empieza a obrar. Porque lo que el alma no pudo sanar sola, el Espíritu de Dios lo puede restaurar en un instante de entrega. Ese agotamiento del alma que no se sana se convierte en enfermedad, pero cuando se rinde a Dios, se transforma en testimonio. No estás derrotado, no estás abandonado, estás en el lugar exacto donde el cielo quiere encontrarte. Si hoy decides dejar de fingir, si sueltas esa apariencia de fortaleza y te permites llorar delante de Dios, su presencia no solo te sostendrá, te reconstruirá desde lo más profundo. Dios no te pide perfección, nunca lo ha hecho. No necesitas tener todo bajo control para acercarte a Él. No necesita que finjas que estás bien. Él solo quiere que vengas tal como estás. Una de las mentiras más comunes que el enemigo ha sembrado es que debemos llegar limpios, enteros, fuertes ante Dios. Pero el corazón de nuestro Padre no responde a la imagen que das, sino a la verdad que llevas dentro. No espera una versión editada de ti. Él quiere al verdadero tú, el que duda, el que se siente débil, el que ya no puede más. Lo que más atrae al Espíritu Santo no es tu capacidad de aparentar fortaleza, sino tu sinceridad. La fuerza que Dios honra no es la que aguanta en silencio, sino la que se derrama en oración. La que, en lugar de decir yo puedo, clama: Señor, ya no puedo más. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, el cielo responde a los corazones quebrantados. Mientras tú sigas intentando resolverlo todo por tu cuenta, el Espíritu esperará. Pero en el momento en que levantes los brazos y digas: te necesito, Señor, en ese instante su presencia descenderá con poder. Porque solo cuando reconoces tus límites, Dios puede manifestar su fuerza sin que tú la estorbes. Hoy, si estás cansado, si tu alma ya no da más, si tus lágrimas se secaron y tu voz se apagó, no trates de fingir. Ven tal como estás. Dios no necesita que seas fuerte, Él necesita que seas sincero. Dios no fuerza la entrada a tu vida. Él espera, paciente y lleno de amor, que seas tú quien le abra la puerta. No porque no le importe lo que estás viviendo, sino porque Él honra tu libre albedrío. Pero cuando decides rendirte y le dices: Señor, me duele, no sé cómo continuar, pero aquí estoy, entonces comienza lo sobrenatural. Porque el cielo no llena lo que sigue lleno de orgullo, no restaura lo que tú insistes en esconder, no levanta lo que aún te empeñas en sostener por tu cuenta. Nuestro Señor es gentil, Él no irrumpe, espera a que tú le digas: ven. Y cuando lo haces con sinceridad, cuando dejas de pretender que todo está bien y te atreves a mostrarle tu verdadero rostro, ese instante se vuelve sagrado. No es una teoría, no es un concepto aprendido, es una presencia real, poderosa, que transforma lo más profundo del corazón. Cristo jamás exigió fuerza a los quebrantados, nunca pidió soluciones a los que llegaban con el alma en pedazos. Lo único que Él buscaba era un corazón dispuesto a creer. ¿Recuerdas cuando miró al paralítico y le preguntó: ¿quieres ser sano? No era una pregunta sin sentido, era una invitación divina a salir del acostumbramiento al dolor, a declarar el anhelo de ser cambiado, aún sin saber cómo. Y esa misma pregunta te la hace hoy el Espíritu Santo. ¿Realmente quieres ser libre? ¿Estás dispuesto a dejar de aparentar que todo está bien y permitir que Él use tu quebranto como cimiento de algo nuevo? Hay muchos clamando por un milagro, pero sin hacer espacio para que ese milagro llegue, porque el orgullo sigue ocupando el lugar donde debería estar la rendición, porque aún oran con palabras aprendidas mientras su alma clama en silencio.
deseando gritar lo que en verdad sienten. Pero Dios no responde a recitaciones, Él responde a corazones. El clamor más poderoso no siempre es audible. A veces es un suspiro, a veces una lágrima, o simplemente un silencio honesto que dice más que 1000 palabras. Y el cielo se inclina ante eso. Ya es hora de dejar de pensar que debes llegar fuerte ante su presencia. Ven tal como estás, con tus miedos, con tus dudas, con tu vergüenza, con tu cansancio, porque es ahí, en tu vulnerabilidad, donde se abre una puerta para la gloria de Dios. No necesitas saber cómo cambiar, solo necesitas permitir que Él te transforme. El Espíritu Santo no busca héroes que jamás caen, sino hijos sinceros que aún cayendo regresan a casa con el corazón desnudo, con las manos vacías, creyendo que aunque no lo merecen, aún son amados. Eso es lo que Él desea de ti hoy. No tu fuerza, sino tu verdad. No tus logros, sino tu entrega. No tu perfección, sino tu sinceridad. Porque es en ese lugar donde termina tu fuerza, que comienza su obra eterna. ¿Y qué sucede cuando decides soltar de verdad? Ocurre algo invisible a los ojos, pero glorioso en lo espiritual. No sucede cuando lo dices, sino cuando lo haces. No cuando solo pides ayuda, sino cuando entregas por completo eso que te está desgastando por dentro. Es ese punto en que tu alma se cansa de resistir y le dice al Espíritu: haz tú lo que ya no puedo hacer yo. Y ahí, justo ahí, comienza lo divino. Las cadenas internas se rompen. Los argumentos que te mantenían atado se derrumban. Las voces que decían que debías seguir cargando se apagan. Porque el Espíritu Santo no entra con gritos ni imposiciones. Entra con la ternura de quien ha esperado por ti. Y cuando le haces espacio, cuando sueltas el orgullo, el miedo, el resentimiento, entonces su obra empieza a fluir como un río que lo limpia todo. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando es la paz. No una emoción pasajera, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque quizás las circunstancias no cambien, pero tú sí. Ya no estás luchando contra lo que no puedes cambiar. Ya no te desgastas intentando arreglar lo que solo Dios puede restaurar. Comienzas a descansar en la certeza de que no tienes el control, pero Dios sí. Y esa confianza se vuelve un refugio indestructible. Luego viene la claridad, no siempre en forma de respuestas inmediatas, pero sí como una dirección que antes no veías. Porque cuando sueltas, tus ojos espirituales se abren. Ya no ves desde la desesperación, sino desde la esperanza. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Y cada paso comienza a tener sentido, porque ya no caminas solo. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en el interior del alma que se rinde, lo primero que hace es traer orden donde antes solo había confusión. No llega con estruendo, sino con esa ternura que convence sin presionar. Y en medio del caos empieza a marcar el camino, paso a paso. Ya no te sientes solo ni perdido, porque al dejar de controlar, algo en ti se vuelve más sensible a su guía. Es como si de pronto tus oídos espirituales se abrieran, y esa voz suave que antes se ahogaba entre tus pensamientos comienza a hacerse clara. Y con esa voz viene una fortaleza que no es tuya. No se trata de ánimo humano ni de voluntad propia. Es una fuerza que nace en lo invisible, que emana de su presencia. De repente, aquello que ayer parecía imposible, hoy se vuelve posible. Te levantas sin saber todas las respuestas, pero con propósito. Hablas con palabras que no sabías que estaban en tu boca. Tu alabanza ya no es un deber, sino un suspiro del alma. Tu oración deja de ser mecánica y se vuelve un encuentro vivo. Tu fe deja de tambalearse, porque ahora ya no luchas solo. Has permitido que el Espíritu tome el lugar que antes ocupaban tus propias fuerzas. Y es ahí cuando aparece el gozo. No un gozo superficial, no una sonrisa forzada,
sino un gozo sereno que se instala en lo más profundo del ser. Es como si el alma soltara un suspiro y dijera: ya no cargo sola, ya no tengo que aparentar, ya no dependo de mí misma para seguir adelante. Y ese alivio produce gratitud, no porque todo se haya resuelto, sino porque en medio de la tormenta sabes que no estás sola, porque has sido sostenida por alguien más grande que tus circunstancias. Y en esa gratitud florece una adoración genuina, no por lo que Dios hace, sino simplemente por quien Él es. Una adoración que brota del corazón, que reconoce que su mayor tesoro no es la solución, sino su presencia. Y en esa presencia se manifiesta un amor que no pone condiciones, un amor que no te mide por tu rendimiento, sino que te abraza tal como eres, un amor que te limpia sin señalar, que te restaura sin exigir, que te recuerda que fuiste creado para vivir en libertad, no en cadenas, que no naciste para cargar con todo, sino para ser sostenido por la gracia, porque tú no eres definido por lo que logras, sino por lo que eres en Él, hijo, hija, herencia, amada. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo crees, su espíritu te encuentra. No porque seas perfecto, sino porque decidiste soltar. Soltar no es rendirse al fracaso, es rendirse a la voluntad de Dios. Es el acto más valiente del alma cansada que ya no quiere seguir fingiendo. Es el principio de una nueva etapa, el comienzo de una obra celestial. Porque cuando sueltas, el cielo se activa, la gracia se derrama y el espíritu comienza a moverse en áreas que tú ya habías dado por perdidas. Y lo imposible empieza a doblarse ante lo eterno. No es tu esfuerzo el que lo logra, es su presencia. Porque el verdadero milagro no es el cambio de circunstancias, es la transformación del corazón. Muchos piensan que soltar es perder, que dejar ir es señal de debilidad, que confiar sin entender es locura, pero en el reino de Dios las cosas se ven distintas. Lo que para el mundo parece rendición, para el cielo es fe. Y esa fe abre puertas que ningún plan humano podría abrir. Porque soltar no es ceder el control al vacío, es entregárselo al único que sabe el final desde el principio. El error de muchos no es que no crean en Dios, sino que no entienden cómo Él actúa. Esperan que todo tenga sentido antes de moverse. Quieren garantías antes de soltar. Pero Dios no siempre da explicaciones, Él da invitaciones. Y cuando el Espíritu te llama a soltar, no lo hace mostrándote todos los detalles. Lo hace preguntándote: ¿confías en mí? Aunque no lo entiendas. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se frenan, porque han aprendido que controlar es seguridad, que ceder es perder el poder, que dejar ir es dejar de luchar. Pero Dios lo ve distinto. En su reino, soltar es confiar que hay un plan superior, una sabiduría más alta, un propósito que sobrepasa el entendimiento humano. Soltar es fe en movimiento. Es desarmar tus propias estructuras internas para permitir que Él construya algo nuevo. Porque el alma humana, herida y limitada, quiere asegurarse de cada paso. Pero el espíritu tocado por Dios aprende a descansar aún sin ver todo el camino. Aprende a caminar por fe y no por vista. Y eso no es pasividad. Es la actividad más profunda del creyente. Mirar al cielo y declarar con sinceridad: Señor, no entiendo lo que haces, pero creo que lo que tú harás es mejor de lo que yo intento sostener. Muchos están atados a situaciones que ya expiraron, a relaciones que ya no edifican, a culpas que ya fueron perdonadas, a decisiones que solo traen tormento, a sueños que no nacieron de Dios. Y siguen ahí, aferrados, porque temen soltar sin tener algo nuevo en las manos. Pero esa sujeción se convierte en esclavitud, porque cada día gastan fuerzas
tratando de resucitar lo que ya fue sepultado por el tiempo de Dios. Cada intento por sostener lo que ya no da fruto se vuelve un peso que apaga el alma. Y hoy el Espíritu te dice: no sigas gastando tu aliento en sostener lo que yo ya te pedí entregar, porque donde tú sueltas, Él empieza a construir. Donde tú renuncias, Él empieza a restaurar. Donde tú cierras el puño, no puede entrar nada. Pero cuando lo abres en fe, el cielo tiene espacio para descender. El Espíritu Santo jamás te obligará a dejar nada. No levanta la voz, no impone su voluntad, pero sí te habla con dulzura. Te dice al oído: si me entregas eso que cargas, tengo algo mejor para ti. No se trata de abandonar sin pensar, ni de soltar por impulso. Se trata de escuchar con madurez espiritual cuando Dios te muestra que algo ya cumplió su propósito. Porque hay etapas en nuestra vida que fueron necesarias, sí, pero no están destinadas a durar para siempre. Hay personas que caminaron contigo en ciertos tramos, pero no están llamadas a seguir en el próximo capítulo. Hay cargas que soportaste por años con fidelidad, pero que ahora se han vuelto cadenas que impiden que avances hacia lo nuevo que Dios ha preparado para ti. Aferrarse al pasado no siempre es señal de fe. A veces es una forma disfrazada de desobediencia. Es confundir lealtad con temor a avanzar. Y mientras tú insistes en mantener lo que ya no edifica, el cielo tiene puertas abiertas que no puedes ver, porque tus manos están ocupadas sosteniendo lo que debiste haber dejado en el altar. El Espíritu Santo tiene planes más altos que los tuyos, pero no puede elevarte mientras sigas abrazando tus propias estrategias. Él no se impone, Él espera. Espera a que tu alma cansada se rinda, no por desesperación, sino por revelación. Porque cuando entiendes que lo que Dios quiere entregarte no cabe en unas manos apretadas por el miedo, entonces empieza la verdadera transformación. Soltar no es perder, es confiar. Es cerrar una puerta con la certeza de que Dios tiene la llave de otra que será mucho mejor. Es decirle al Señor: aquí está mi dolor, haz con él lo que tú quieras. Es permitir que Dios escriba un nuevo capítulo sin que tú tengas que revisar cada línea. Y en ese momento no pierdes el control, más bien lo colocas en las manos más seguras del universo. Y en esas manos, hermano, no hay improvisación, no hay errores, no hay abandono. En esas manos hay sanidad, hay restauración, hay propósito. En esas manos, lo que tú creías pérdida, Dios lo transforma en testimonio. Por eso te digo hoy, soltar no es el final, es el comienzo de algo celestial. Es el paso de fe más valiente que puedes dar, porque no te apoyas en lo que ves, sino en aquel que te sostiene, incluso cuando no entiendes. Cuando llegas a ese punto, cuando decides confiar de verdad, el Espíritu de Dios comienza a obrar con libertad. Empieza a alinear tu historia con su perfecta voluntad. Empieza a abrir caminos donde no había senderos. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes decidir dejar de llamar rendición a lo que en realidad es miedo disfrazado. Hoy puedes comprender que rendirse de verdad no es debilidad, es una declaración de fe. Es decir: Señor, no entiendo, pero confío. No veo el futuro, pero creo que está en tus manos, y si viene de ti, será glorioso. Hay una gran diferencia entre orar y rendirse. Muchos oran, pocos se rinden. Y aunque desde afuera parezcan iguales, espiritualmente son dos dimensiones muy distintas. Orar es hablar con Dios, es clamar, es interceder, es agradecer, es declarar promesas. Pero rendirse, eso va más allá. Es el momento en que dejas de luchar con tus propias fuerzas. Es cuando tus palabras hacen silencio y tu corazón comienza a decir: Padre, que se haga tu voluntad,
no la mía. Es ahí donde ocurre el verdadero quiebre interior, cuando ya no oras para convencer a Dios de lo que tú quieres, sino que te rindes para que Él transforme lo que eres. Hay quienes han pasado años orando por una respuesta, llorando por un cambio, pidiendo fortaleza, pero no avanzan porque no han soltado lo que impide que Dios obre. Sus oraciones son sinceras pero vacías de entrega. Hablan con Dios, pero no le entregan el control. Piden dirección, pero siguen caminando por sus propios caminos. Buscan consuelo, pero no sueltan el orgullo que los mantiene presos. Y mientras tanto, el Espíritu Santo escucha cada palabra, pero también espera algo más profundo: la rendición real, la entrega total. Rendirse no es repetir palabras bonitas, no es orar más fuerte, no es aumentar el esfuerzo espiritual. Rendirse es bajar las armas, es reconocer que no se trata solo de hablar con Dios, sino de abrirle el corazón de verdad. Porque mientras tú oras pidiendo que todo cambie, pero sigues aferrado a lo que ya deberías haber soltado, estás bloqueando el mover del cielo sobre tu vida. La oración te conecta con el Padre. La rendición le da permiso al Padre para transformar tu realidad. Una cosa es pedirle a Dios que haga algo. Otra muy distinta es dejar que Él lo haga a su manera. Es decir, Señor, aquí está mi vida. Haz lo que tú sabes que es mejor. Y ese momento, amado hermano, amada hermana, lo cambia todo. Una cosa es pedirle a Dios que se haga su voluntad, y otra, muy distinta, es estar dispuesto a dejar que Él actúe a su manera, sin interferencias humanas. Decir, te entrego esto, Señor, con los labios, y luego salir del lugar de oración cargando la misma preocupación, es como cerrar la puerta que apenas habías abierto. Y ahí es donde muchos se quedan estancados, no por falta de fe, sino por no haber soltado de verdad. Porque oran, sí, pero después siguen intentando resolver todo con sus propias fuerzas. Claman con fervor, pero siguen caminando como si todo dependiera de ellos. El Espíritu Santo no está buscando discursos extensos, ni fórmulas repetidas. Él busca algo más profundo, un corazón quebrantado, humilde, rendido, un corazón que no solo mencione sus cargas, sino que las entregue de verdad, que no le exija a Dios que actúe como uno quiere, sino que le dé espacio para que Él haga lo que solo Él sabe hacer. Un corazón que reconozca que el verdadero poder de la oración no está en el volumen, ni en la duración, sino en la rendición. Soltar es mirar ese asunto que tanto te cuesta dejar ir y decir, Señor, aunque me duela, lo pongo en tus manos. Aunque no entienda, confío. Aunque no vea cambios todavía, creo que tú ya estás obrando. Y cuando eso ocurre, la oración se transforma. Ya no es una lista de pedidos. Se vuelve adoración, reverencia, confianza pura. Es el momento en que el alma se desnuda y el Espíritu de Dios entra a hacer lo que tú ya no puedes. Allí ya no importa tanto lo que dices con la boca, sino lo que decides entregar con el corazón. Porque cuando oras y sueltas, no solo estás hablando con Dios, estás permitiendo que Él te transforme. Hoy el Espíritu Santo te está llamando, no a repetir palabras, sino a hacer de tu vida una oración viva, a rendirle tu voluntad, a soltar ese asunto que tanto controlas y decirle de verdad, Señor, ya no quiero seguir hablando solamente de esto. Hoy lo dejo, hoy te lo entrego, hoy te permito a ti cargarlo, resolverlo y transformarlo. Porque cuando pasas de simplemente orar a verdaderamente rendirte, comienza una obra que va más allá de lo que jamás imaginaste. Es ahí donde el Espíritu restaura lo que el dolor destruyó. Porque hay dolores que no solo hieren, hay dolores que deforman. Cargas que, al llevarlas tanto tiempo, terminan moldeando tu manera de pensar, hablar y creer. Heridas invisibles que no se notan por fuera, pero que por dentro desgarran lo más profundo de ti.
y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la herida. Tus decisiones nacen desde la desconfianza. Tus pensamientos se envenenan de miedo. Tus oraciones ya no son un clamor de fe, sino una barrera de protección. El alma rota aprende a sobrevivir, pero no fue creada solo para eso. El Espíritu Santo no vino a ayudarte a sobrevivir. Él vino a devolverte la vida. Él conoce perfectamente cada grieta de tu historia. Él estuvo ahí cuando te dijeron palabras que te marcaron. Estuvo en ese momento que quisiste olvidar. Escuchó la promesa rota. Fue testigo del abandono. Recibió las lágrimas que ni tú mismo sabías cómo explicar. Él no es ajeno a tu dolor. Él es el único que puede entrar hasta lo más escondido del alma y tocar lo que ni tú sabías que necesitaba sanidad. Porque hay heridas que no sangran pero contaminan, que no se ven pero afectan tu fe, tu manera de relacionarte, tu percepción de Dios. El peso de la aflicción puede apagar el fuego de una vida llena de propósito. Puede volver temeroso a quien antes creía con firmeza. Puede endurecer el corazón más tierno. Por eso el Espíritu Santo no solo viene a consolarte, Él viene a restaurarte. Viene a reconstruir lo que el dolor echó abajo. Viene a devolverte la sensibilidad que perdiste entre lágrimas y silencios. Viene a sanar la raíz, para que no repitas los mismos patrones de sufrimiento una y otra vez. Porque donde tú solo ves ruina, Él ve el comienzo de algo nuevo. Donde tú crees que ya todo está perdido, Él ve la oportunidad de una obra eterna. Y cuando Dios comienza a restaurar, no empieza por la superficie. Él no te entrega solo una actitud positiva, no cambia unas frases en tu mente. Él entra al lugar más profundo, toca el recuerdo, limpia la memoria, arranca el veneno emocional que se había enquistado por años. Rompe las frases que te marcaron, corta las mentiras que se convirtieron en verdades internas. Y entonces, ese recuerdo que antes dolía, ahora es testimonio. No porque lo hayas olvidado, sino porque ya no te hiere igual. Porque ahora ves que en medio de ese quebranto, Dios estaba allí. No entendiste todo en su momento, pero ahora puedes ver su fidelidad, incluso en lo que parecía ausencia. La restauración del Espíritu Santo no borra lo vivido, pero lo redime con poder, lo transforma en mensaje, lo convierte en testimonio y te levanta, no como eras antes, sino como alguien renovado por la gracia. Dios no niega tu pasado, no minimiza lo que sufriste, ni ignora las heridas que dejaste sin voz, pero Él no te deja encadenado a lo que ocurrió. Su poder glorioso se manifiesta cuando toma aquello que el enemigo planeó para destruirte y lo transforma en un altar de gracia y testimonio. Donde antes hubo llanto, ahora brota adoración. Donde hubo vergüenza, nace compasión. Lo que te paralizaba, ahora se convierte en una fuente de consuelo para otros. Así es el Dios que servimos. Cuando restaura, también te envía a restaurar. Y todo comienza cuando decides soltar. Cuando le dices al Espíritu Santo: ya no quiero seguir resistiendo, ya no quiero fingir que soy fuerte, quiero sanar, quiero dejar esto que me está consumiendo por dentro. Y Él con ternura toma esa entrega y comienza una obra que ningún ser humano puede lograr. Lo que ni el tiempo ni las palabras pudieron remediar, Él lo comprende. Lo que otros ignoraron o banalizaron, Él lo toca, lo redime y lo transforma. No de forma superficial, sino con profundidad eterna. Hoy no necesitas seguir escondiendo tus grietas. No necesitas cubrir tu dolor con sonrisas forzadas, porque es precisamente en tu fragilidad, en esa parte rota que has intentado negar, donde su gloria se manifiesta con mayor poder. Deja ya de aparentar que estás bien cuando tu alma clama por restauración. El Espíritu Santo no te exige explicaciones, no necesita excusas.
Solo anhela un permiso sincero. Abre ese cuarto cerrado en tu corazón. Dale acceso a esas ruinas que tanto has intentado barrer bajo la alfombra. Él es el especialista en levantar lo que otros dieron por perdido. ¿Y qué sucede cuando decides entregar verdaderamente esa carga? Hay momentos en la tierra que, aunque parecen pequeños a nuestros ojos, provocan un estruendo en el cielo. Uno de los actos más poderosos en el reino espiritual es cuando un hijo de Dios decide soltar lo que lo ha atado por años. No hablo de palabras ligeras ni repeticiones sin alma. Hablo de ese instante santo en el que tu espíritu se quiebra y por fin le dices al Señor: ya no puedo con esto, tómalo tú. Y mientras tus lágrimas caen en silencio, mientras crees que nadie te escucha, el cielo se pone en movimiento. Lo invisible empieza a cambiar, porque cuando tú sueltas, en la tierra, el cielo responde. El Espíritu de Dios no necesita aplausos ni grandes gestos. Él actúa con una entrega sincera. En ese momento, cuando dejas de aferrarte al control, a la culpa, al temor, a la necesidad de tener siempre respuestas, se libera una orden en el cielo. Y lo que parecía estancado comienza a moverse. Tu oración deja de ser solo palabras. Se convierte en una llave espiritual. Se abren puertas que antes estaban selladas. Se rompen cadenas que te ataban desde generaciones atrás. Cargas emocionales que venías arrastrando sin saberlo. Mentiras del enemigo que te convencieron de que no podías soltar. Pero al rendirte de corazón, esas estructuras comienzan a derrumbarse. Dios no obra desde el control. Él obra desde la rendición. No forza su mano sobre tu vida. Espera tu sí. Y cuando ese sí brota desde lo más hondo de tu alma, aunque no lo grites, aunque nadie lo escuche, el cielo lo registra. Y ese eco sagrado toca el corazón del Padre. Y cuando el Padre se levanta, todo lo que parecía inamovible comienza a cambiar. No porque tú hiciste más, sino porque por fin hiciste lo que Él esperaba, confiaste en Él. El enemigo teme ese instante, porque mientras estés enfocado en sostenerlo todo por tus fuerzas, Él sabe que puede mantenerte distraído, que puedes orar pero sin paz, leer la Biblia pero sin libertad, hablar de fe pero vivir con ansiedad. Pero cuando sueltas, cuando dejas que Dios tome el timón de tu historia, el enemigo pierde todo el terreno que había ocupado en tu mente y en tu corazón, porque ahora es el cielo quien dirige tu vida. Y aunque no lo veas con tus ojos, hay júbilo en los cielos. Cuando un alma se rinde, hay celebración en lo invisible, no por lo que dejas atrás, sino por lo que has entregado en obediencia, porque el cielo sabe lo que tú aún no ves, que esa carga era el obstáculo que impedía que las promesas de Dios se activaran. Era la muralla entre tú y la nueva temporada que Él tenía preparada. Era lo que tapaba tu oído espiritual, lo que limitaba tu adoración, lo que apagaba tu propósito. Dios no se impresiona con sacrificios nacidos del orgullo. No se conmueve con esfuerzos vacíos. Él responde al amor genuino, a la entrega que nace del corazón. Y cuando tú te postras y le dices: Señor, esto me supera, ya no puedo más, ahí es donde empieza el milagro. Cuando le dices a Dios: te lo entrego, Señor, ya no puedo más, haz tú lo que yo no puedo. Algo se rompe en lo invisible y se activa en lo eterno. No se trata solo de entregar lo que pesa, sino de rendir el control de lo que nunca debimos cargar solos. En ese instante sagrado, Dios no solo toma lo que le das, Él comienza a orquestar una transformación que tú aún no ves, pero el cielo ya está obrando. Puertas que parecían cerradas comienzan a ceder. Caminos que se veían imposibles se despejan. Y no porque tú hayas hecho algo extraordinario, sino porque decidiste confiar en aquel que todo lo puede. Cuando sueltas de verdad, nada permanece igual. Algo cambia en tu mirada. Tu forma de hablar adquiere una paz que no tenías antes.
Tu corazón empieza a latir con una esperanza renovada. El Espíritu Santo no solo levanta la carga, Él renueva tu interior, te restaura desde lo más profundo. Y no lo hace porque lo merezcas, sino porque eres su hijo, su hija. Y ningún padre amoroso se queda indiferente cuando su hijo cae de rodillas buscando refugio. Él actúa, pero lo hace a su manera, en su tiempo y con su poder. Lo que para ti parecía un punto final, para Dios es apenas el inicio de una nueva historia. Hoy estás ante una decisión: seguir cargando lo que te agota o rendirlo ante el altar. Y mientras tú decides, el cielo está en silencio, pero atento, esperando ese pequeño acto de fe que lo mueve todo. No necesitas orar con palabras perfectas, ni tener una fe sin dudas. Solo necesitas rendirte, abrir las manos y decir: aquí estoy, Señor. Cuando lo haces, no es tu fuerza la que pone en marcha lo divino, es tu rendición la que permite que su poder se manifieste. A veces, la oración más poderosa no tiene palabras. A veces, las lágrimas son el idioma del alma cuando ya no hay frases para explicar el dolor. Y en ese lenguaje silencioso, el Espíritu Santo se mueve con más poder que 1000 sermones. Porque Él no busca discursos, Él responde al corazón quebrantado. Cuando tus lágrimas tocan el suelo, Dios no se queda lejos observando. Él se inclina, se acerca, te abraza. No viene a juzgar, viene a sanar. Hay cosas que no puedes decir con la boca, pero que tu llanto ya está gritando. En ese silencio que parece vacío, en realidad estás clamando con la voz más sincera. Es el lenguaje de la fe desnuda, la fe que no presume, la fe que no sabe cómo, pero sí sabe en quién confía. Y ese silencio que muchas veces desespera no es abandono, es reverencia, es adoración sin palabras, es espera santa, y el cielo lo escucha y Dios responde. El Espíritu de Dios no se mueve cuando todo está en orden. Se mueve cuando decides estar en su presencia tal como eres. Sin máscaras, sin pretensiones. Solo tú y tu necesidad. Solo tú y tu alma rendida. No necesitas levantar la voz ni entenderlo todo. Basta con quedarte ahí, con tu corazón en las manos, diciendo en silencio: aquí estoy, Señor. Y en ese momento comienza una obra que no siempre es ruidosa, pero siempre es real. Dios empieza a trabajar en lo más hondo, donde ni tú sabías que necesitabas ser sanado. Sus manos tocan las heridas ocultas, las que llevas desde hace años. Y aunque nada afuera haya cambiado todavía, dentro de ti comienza a florecer una paz que no entiendes, pero que lo transforma todo. Tus lágrimas no son fracaso, son semillas. Estás sembrando en tierra celestial lo que mañana cosecharás en forma de consuelo, de guía, de restauración. Nunca te avergüences de llorar delante del Señor. No pienses que estás fallando por no saber qué decir. En la presencia de Dios, tu fragilidad no es debilidad. Es altar, es el lugar donde su ternura desciende con poder. El enemigo querrá hacerte creer que estás solo, que tu silencio es olvido, que tus lágrimas son inútiles. Pero cada vez que te quedas en la presencia del Padre, incluso sin palabras, estás ganando una batalla espiritual. Porque adorar en la oscuridad, esperar en el silencio, confiar sin ver, es fe en su forma más pura. Dios no necesita que expliques lo que sientes, necesita que te entregues, que dejes de esconder el dolor, que permitas que el Espíritu Santo entre donde tú ya no puedes entrar. Y cuando lo haces, cuando decides dejar de luchar con tus fuerzas y le das espacio a su voz, entonces Él te habla. No con un trueno, sino con un susurro que calma, que consuela, que revive. Un susurro que te recuerda que no estás solo, que Él sigue ahí, que aún en tu silencio su amor no ha cambiado. Hoy no trates de impresionar al Señor con palabras elocuentes ni con oraciones perfectas. No necesitas encontrar la frase correcta.
ni esconder tus lágrimas detrás de una sonrisa forzada. Solo ven, así como estás. Si tienes que llorar, llora. Si no te quedan fuerzas para hablar, guarda silencio. Quédate ahí, en su presencia. Él no se ha alejado de ti. Está contigo, aun cuando no lo percibas. Y en ese lenguaje que no tiene palabras, que no se escucha con los oídos, el cielo está trabajando. Porque rendirse no es solo decir, te entrego mi carga. Es permitirte llorar sin sentir vergüenza. Es esperar sin quejarte. Es creer aunque no veas nada cambiar. Es confiar en que Dios está tocando cada rincón roto de tu vida, aun cuando tú no entiendas cómo lo está haciendo. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo ya está actuando mientras atraviesas el valle del dolor? No siempre tendrás señales visibles. No siempre vas a sentir escalofríos o emociones fuertes. Muchas veces su obra comienza en el silencio más profundo, en el lugar más oculto de tu ser, donde nadie más puede llegar. Es ahí, en lo secreto, donde empieza la restauración. En esos momentos donde tú te preguntas si Dios siquiera te está escuchando, Él ya está obrando. Pero no lo hace como tú esperas. Lo hace desde el espíritu, no desde lo emocional. Lo hace con propósito eterno, no con la urgencia humana de obtener resultados inmediatos. No confundas su silencio con ausencia. No pienses que porque el problema aún no se ha resuelto, Él no te escuchó. Porque el Espíritu de Dios no empieza su obra cambiando lo externo. Empieza por lo interno. Y uno de los primeros frutos de su presencia es cuando el ruido dentro de ti empieza a apagarse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú dejas de luchar en tus fuerzas y permites que su paz te envuelva. Esa paz que no se puede explicar, que llega justo cuando más duele, que te abraza en la noche cuando el alma se siente más sola. Esa paz es prueba de que Él está ahí, actuando, porque el enemigo puede imitar muchas cosas, pero no puede fabricar paz. Solo el Espíritu Santo puede plantar en ti una calma que no depende de lo que está ocurriendo afuera, sino de la certeza de que no estás solo. Y hay otra señal, una fuerza que tú mismo no comprendes. Sigues caminando aunque te duela. Sigues orando aunque no tengas respuestas. Sigues creyendo aunque no veas el milagro aún. Esa perseverancia no nace de tu voluntad. Es el Espíritu levantándote desde adentro. Es su gracia sosteniéndote cuando ya no puedes más. Aun cuando tú pienses que estás débil, en realidad estás siendo fortalecido por una fuente celestial que no se agota. También comienza a llegar dirección en medio del caos. Pensamientos que no esperabas, palabras precisas que alguien te dice sin saber lo que estás viviendo. Un versículo que parece escrito exclusivamente para ti. No es coincidencia. Es el Espíritu guiando tus pasos sin necesidad de estruendos ni señales sobrenaturales. Es su forma tierna y poderosa de decirte: estoy aquí, estoy contigo, estoy en medio de esto. Y quizás el milagro más hermoso es cuando tu corazón empieza a transformarse. Cuando en vez de amargura sientes compasión. Cuando decides perdonar aún sin que te pidan perdón. Cuando eliges quedarte y enfrentar lo que viene, no con miedo, sino con fe. Ese cambio profundo no nace del esfuerzo humano. Es el resultado de una obra invisible, santa y constante, que Dios está realizando dentro de ti, paso a paso, gota a gota, lágrima tras lágrima. Porque el Espíritu Santo no abandona lo que ha comenzado. Él no deja a medias ninguna restauración. Si tú ya abriste tu corazón, si tú ya le entregaste lo que cargabas en silencio, entonces puedes estar seguro, Él está trabajando. Aunque no veas cambios por fuera, aunque todo a tu alrededor parezca igual, dentro de ti algo está ocurriendo. Él está reordenando tu alma, está sanando tu manera de ver la vida, está reconstruyendo
ladrillo a ladrillo, el templo interior donde su gloria habita. Y eso, amado hermano, amada hermana, es más real que todo lo visible. Porque cuando Dios empieza una obra, Él la termina. Y tú no eres la excepción. Dios está obrando en silencio, preparándote para lo que viene. A veces buscamos señales extraordinarias, manifestaciones grandiosas, pero el Espíritu de Dios se mueve, muchas veces como un susurro que solo el alma en quietud puede percibir. ¿Te has dado cuenta que tu corazón ya no se agita como antes? ¿Que tu mente comienza a descansar aún sin tener todas las respuestas? Eso no es poca cosa. Eso es evidencia de que el cielo ya empezó a actuar en ti. Cuando el Espíritu Santo entra en escena, no hay rincón del alma que no se vea transformado. Por eso, si hoy te preguntas si Dios está haciendo algo en medio del dolor, mira hacia adentro. Si en medio de la tormenta experimentas una paz que no puedes explicar, si sientes fortaleza cuando humanamente deberías estar en el suelo, entonces no lo dudes. Dios ya está en movimiento y lo que Él ha comenzado lo llevará a término. Nadie puede frustrar su propósito. Las Escrituras están llenas de vidas quebrantadas que fueron levantadas cuando decidieron rendirse por completo. No son historias para recordar como relatos antiguos. Son espejos en los que tú y yo podemos ver reflejada la fidelidad de un Dios que obra precisamente en el límite de nuestras fuerzas. Piensa en Ana. Su alma estaba consumida por años de espera y humillación. El anhelo de tener un hijo la ahogaba en lágrimas que nadie veía. Pero hubo un día distinto, un momento en que ya no pudo más y cayó ante el Señor, sin palabras rebuscadas ni oraciones elegantes, solo quebranto, solo sinceridad. Y en esa entrega total nació una promesa. No solo fue madre de un profeta. Samuel no fue fruto de una estrategia humana, sino de una rendición verdadera. O piensa en Elías, el profeta que desafió a reyes y llamó fuego del cielo, terminó escondido en una cueva, deseando la muerte. Se sentía solo, agotado, sin esperanza, pero Dios no lo regañó. No le reclamó su debilidad, lo visitó, lo alimentó, lo levantó, le dio dirección. Porque cuando un hijo de Dios se quiebra delante del Padre, el cielo no lo abandona, lo renueva. No fue el fin de Elías, fue un nuevo comienzo. Moisés también supo lo que es llegar al borde. Cansado de cargar con un pueblo que no escuchaba, clamó: Señor, ya no puedo más. Y Dios no lo desechó, le dio ayuda. 70 hombres fueron enviados para compartir la carga. Porque cuando confiesas tus límites ante el Señor, Él abre caminos nuevos, estrategias que tú no habías imaginado. David, el rey cantor, escribió sus salmos desde los valles más oscuros, desde cuevas, traiciones, errores dolorosos. Pero nunca dejó de postrarse, no escondió su dolor tras la realeza. Se desnudó ante Dios, y allí, en esa verdad sin filtros, el Espíritu lo fortalecía. No era su corona lo que conmovía a Dios, era su corazón quebrantado. David fue llamado hombre, conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto, sino por saber cómo rendirse de verdad. Y Pablo, aquel incansable apóstol que llevó la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra, también vivió lo que muchos evitarían contar: golpes, cárceles, naufragios, traiciones, enfermedades. Y su carga fue tanta que 3 veces pidió a Dios que le quitara ese aguijón. No fue escuchado como él esperaba, pero recibió algo mayor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué respuesta gloriosa! No fue librado de la carga, fue fortalecido en medio de ella. Y aprendió que la gracia no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón. Así es como obra el Espíritu Santo. No cuando tienes todo resuelto,
no cuando te sientes fuerte, sino cuando decides dejar de luchar solo y colocas tu vida, tu quebranto, tu historia en las manos del único que puede redimirlo todo. ¿Estás dispuesto hoy a soltar, a dejar de aparentar que todo está bien y rendirte con fe, con honestidad? Porque cuando lo haces, lo que parece el final se convierte en el umbral de una nueva obra de Dios en tu vida. El Espíritu Santo no siempre te libra del peso, pero sí te sostiene en medio de él. A Pablo no le quitó el aguijón, pero le dio algo más poderoso, gracia suficiente. No le cambió las circunstancias, pero sí le cambió la perspectiva. Le mostró que su poder se manifiesta con mayor fuerza cuando la nuestra se agota. Y él aprendió a dejar de pedir que todo fuera fácil para abrazar la gloria que solo se revela cuando uno se rinde por completo. Estas historias no son meras anécdotas bíblicas, son reflejos vivos de una verdad eterna. Dios no rechaza al que se rinde con sinceridad. Él no desprecia al que deja sus cargas a sus pies. Al contrario, cuando el corazón está quebrantado, Él se mueve con más poder. Y si lo hizo con otros antes que tú, también lo hará contigo. Porque el mismo Espíritu que levantó a los caídos en el pasado es el que habita en ti hoy. El mismo amor que restauró vidas antes está ahora disponible para ti. El mismo poder que convirtió el sufrimiento en propósito puede transformar tu carga en un testimonio que glorifique su nombre. No estás solo en tu quebranto, estás caminando por un sendero donde muchos han pasado antes y cada uno de ellos fue levantado por la mano fiel de Dios. Y tú no serás la excepción. Si hoy decides entregarle tu carga, el cielo mismo comenzará a escribir un nuevo capítulo contigo. Pero surge una pregunta: ¿cómo permanecer liviano cuando el mundo insiste en devolverte el peso? Porque sí, cuando entregas algo al Espíritu Santo, sientes alivio, paz, libertad, pero el enemigo no se rinde fácilmente. Él intentará devolverte esa carga, no con ataques evidentes, sino con susurros, con recuerdos que te hieren, con rostros del pasado que reaparecen, con pensamientos que te hacen creer que si no te preocupas, estás siendo irresponsable, que si no cargas tú, nadie más lo hará. Esas voces intentarán convencerte de que descansar en Dios es huir del deber, pero no es así. El Espíritu Santo quiere enseñarte cómo caminar ligero, cómo mantener la paz que has recibido, cómo transformar la rendición en un estilo de vida y no en una emoción pasajera. Y la clave está en vigilar tu mente. No puedes vivir en victoria si no prestas atención a lo que dejas entrar en tus pensamientos. Después de soltar una carga, debes proteger tu paz como el mayor de los tesoros, porque si no lo haces, el peso regresará y esta vez dolerá más, porque ya sabes lo que se siente vivir libre. Ya experimentaste el descanso, ya probaste la dulzura de caminar sin cadenas. Volver al peso será más amargo si olvidas lo que has vivido con Dios. No necesitas temer, solo necesitas decidir. Cada día es una nueva elección. ¿Retomo lo que ya solté o dejo que Dios siga haciendo su obra? ¿Me angustio por lo que no puedo cambiar o confío en aquel que sí puede? ¿Cargo nuevamente lo que no me corresponde o camino con las manos abiertas para recibir lo nuevo que Él quiere darme? Permanecer ligero también implica renovar tu manera de pensar. No basta con soltar una sola vez. Tienes que alinear tus pensamientos con la verdad de Dios una y otra vez, porque los pensamientos son como puertas. Por ello regresa el peso si no los vigilas. Si permites que la culpa se instale, pronto estarás otra vez levantando lo que te había herido. Si dejas que el miedo entre, querrás volver a tomar el control. Pero si llenas tu mente con la palabra, si permites que la voz del Espíritu resuene más fuerte que cualquier otra, si levantas adoración
en medio de la tormenta, entonces la ligereza permanece. Entonces tu alma se ancla, no en lo que ves, sino en lo que crees, y no camines solo. Rodéate de aquellos que te recuerden lo que ya decidiste, personas que cuando flaquees te animen a descansar, no a volver al esfuerzo humano, porque sí, habrá días difíciles, habrá momentos donde la fe se tambalee, donde las circunstancias parezcan gritar que tomes el timón otra vez, y en esos momentos necesitas una comunidad de fe. No para que te den todas las respuestas, sino para que te afirmen en lo que ya hiciste bien. Soltar. Así que cuando el mundo venga con sus mentiras, cuando la carga intente volver a tus hombros, no respondas con temor. Responde con fe. No respondas con tus fuerzas. Responde con acciones espirituales. Levanta tu voz en oración. Vuelve a alabar. Recuerda lo que Dios ya te habló. Y sobre todo, no sueltes la paz que ya te fue dada. Porque ese es el mayor testimonio. No solo que entregaste la carga, sino que decidiste no volver a tomarla nunca más. No te detengas en la inercia del dolor. Levanta tu voz, ora. Cántale al Señor desde lo profundo de tu alma. Recuerda cuántas veces Él ha sido fiel. Trae a tu memoria lo que Él ya te ha prometido. Declara con convicción que aquello que antes te pesaba ya no te pertenece. Y entonces verás cómo, en la presencia viva del que llevó tu carga en la cruz, ese peso comienza a desvanecerse. No estás obligado a volver a cargar lo que una vez dejaste en el altar de Dios. No tienes por qué pedir permiso para descansar. No necesitas justificar ante nadie tu decisión de soltar. Tu alma no fue creada para arrastrar cadenas, sino para caminar ligera, sostenida por la gracia, no por la culpa. Fuiste diseñado para avanzar en fe, no para retroceder por temor. El Espíritu Santo no solo te da la fuerza para dejar ir, también te enseña a permanecer libre, a sostener tu decisión sin flaquear, a caminar cada día con la plena certeza de que lo que una vez te pesaba, ahora está en manos del Dios que nunca falla. Y mientras sigas entregándole tu carga a Él, puedes confiar en que Él se encargará de todo lo demás. Vivir sin cargas no es un impulso emocional, es una decisión diaria. Y cada vez que el mundo quiera devolverte ese peso, recuerda quién lo sostiene ahora. No eres tú, es Dios. Y en sus manos nada se pierde, todo se transforma. ¿Y qué puedes hacer cuando no sabes cómo soltar lo que llevas dentro? Porque hay días en que el dolor es tan profundo, tan incrustado en lo más hondo de tu ser, que no sabes ni por dónde empezar. Has tratado de dejar ir la angustia, las heridas, las memorias, pero hay algo dentro de ti que se aferra a ellas como si fueran parte de tu identidad. Tal vez piensas que si las sueltas, perderás el control. Tal vez temes que al dejar ir, estarás traicionando lo que viviste. Pero el Espíritu Santo no te está pidiendo que olvides. Te está llamando a soltar, porque solo Él tiene el poder de sanar lo que tú ya no puedes seguir sosteniendo. Y aunque hoy no sepas cómo hacerlo, Él promete caminar contigo, paso a paso. El primer paso es reconocer que no sabes cómo hacerlo. Puede parecer sencillo, pero muchos de nosotros hemos convivido tanto tiempo con nuestras cargas que ni siquiera notamos cuánto nos han lastimado. El Espíritu Santo no espera que tú tengas la solución. Él sabe que no puedes hacerlo por ti mismo. Por eso, Él se ofrece como tu guía, tu consuelo, tu fuerza en el camino de la liberación. Soltar no siempre es inmediato. Hay heridas que llevan tiempo en sanar y memorias que no se disuelven con una sola oración. Y está bien no tener todas las respuestas desde el principio. Lo que importa es saber que no estás solo. Él está ahí, acompañándote en cada paso hacia la libertad. Cuando no sepas cómo comenzar, empieza por ser honesto. No escondas lo que sientes. Habla con Dios,
Aunque no tengas palabras elocuentes, puedes decirle: Señor, no sé cómo dejar ir esto. No sé cómo sanar este dolor. Ayúdame, porque me siento atrapado y no encuentro la salida. Esa sinceridad abre una puerta para que el Espíritu Santo comience a obrar. No hay vergüenza en no saber cómo sanar, porque esa sanidad no depende de ti. Es obra de Dios. Tu parte es abrirle el corazón y decir: aquí estoy, quebrado, pero dispuesto a dejarlo en tus manos. La oración es un camino. No necesitas decirlo todo de una vez. No necesitas soltarlo todo en un solo momento. A veces el Señor te invita a caminar paso a paso, a entregar lo que puedas, cuando puedas. Si hoy no puedes soltarlo todo, está bien. Dale a Dios lo que logres entregar hoy. Y mañana, dale un poco más. Y así, día tras día, oración tras oración, el Espíritu Santo tomará ese peso y lo irá cargando por ti. Él no busca perfección, busca disposición. El siguiente paso es aprender a descansar en su presencia. Hay momentos en que las palabras se agotan, en que el alma está tan cansada que ni siquiera puedes orar. En esos momentos, simplemente descansar en Él puede ser el acto de rendición más profundo. Cierra los ojos, respira hondo, permite que la paz de Dios inunde cada rincón de tu ser. No se trata de comprender todo lo que has vivido, ni de encontrar respuestas inmediatas a cada pregunta. Se trata de confiar en aquel que lo ve todo, que lo sabe todo y que está contigo en todo. Confiar en Dios no significa sentir algo espectacular cada vez. A veces se trata simplemente de saber que Él está contigo, incluso cuando el cielo guarda silencio. Es permitirle al Espíritu Santo que obre en lo profundo de tu alma, sanando áreas ocultas, mientras tú solo te dispones con humildad y apertura. No necesitas hacer grandes cosas, solo estar presente delante de su presencia. Un paso clave en este camino es dejar que el Espíritu Santo te guíe por medio de la comunidad. Hay heridas tan antiguas, tan profundas, que uno solo no puede con ellas. Y ahí es donde entra en acción el cuerpo de Cristo. No fuiste diseñado para luchar solo. Hay temporadas en que tu fe necesita el aliento de otro creyente. Palabras de vida que te recuerden la verdad cuando el dolor intenta hablar más fuerte que la voz de Dios. No estás caminando sin compañía. El Señor te ha regalado una familia espiritual para caminar contigo en medio del proceso. No temas pedir ayuda. No es debilidad compartir tu carga con alguien que ama al Señor y que puede sostenerte en oración. El Espíritu Santo no solo se mueve cuando oras en soledad. Él también obra a través de aquellos que te abrazan cuando ya no tienes fuerzas, a través de esas voces que interceden por ti cuando tu oración se ha secado. Él utiliza la comunión para levantar lo que está caído. Y hay algo más que debes recordar. Rendirse no siempre es un acto inmediato. No siempre ocurre en un instante emocional. A veces es un proceso que lleva tiempo, un camino de liberación que se recorre paso a paso. Pero cada vez que te decides a soltar lo que pesa, cada vez que renuncias al control y dejas que el Espíritu tome la carga, algo dentro de ti se aligera. Y con cada rendición, la libertad aumenta. Cada vez que entregas lo que duele, el Espíritu Santo lo transforma. Donde antes había peso, Él pone propósito. Aquello que el enemigo planeó para herirte, Dios lo toma y lo convierte en restauración. En tus manos era dolor, pero en las manos de Dios se convierte en testimonio, en esperanza para otros que vendrán detrás de ti. Y si hoy no sabes cómo soltar, no te angusties. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas comenzar. Háblale a Dios con sinceridad. Señor, no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo. Esa confesión humilde es suficiente para que Él comience a obrar. Y verás cómo, poco a poco, día tras día, algo en ti se va liberando, hasta que un día
te descubras caminando con ligereza, con gozo, con una paz que no proviene de ti, sino del cielo. Tal vez te preguntas, ¿cómo saber que ya recibiste una respuesta de Dios si no ha cambiado nada a tu alrededor? Nos pasa a todos. Esperamos que la respuesta llegue como un rayo visible, como algo evidente e inmediato. Queremos tocar la solución, verla con nuestros ojos, pero el Espíritu de Dios no siempre responde como imaginamos. Él es sutil, profundo y muchas veces responde sin que te des cuenta, porque su obra empieza dentro, no fuera. El problema no es que Dios no conteste, es que no siempre sabemos reconocer cuando ya lo ha hecho. La primera señal de que su respuesta ha llegado es la paz. Una paz suave, persistente, que no depende de lo que esté pasando afuera. Una tranquilidad que te permite soltar el control y descansar. Si después de orar no todo cambió, pero tú sí cambiaste por dentro y pudiste dejar en manos de Dios lo que no podías sostener más, entonces ya has recibido una respuesta. Esa paz es la voz del Espíritu diciéndote: yo me encargo. Esa paz no es señal de que el problema ya desapareció, sino de que Dios ya está en medio del asunto. La paz de Cristo es una confirmación de que el cielo ya se está moviendo a tu favor, incluso si todavía no lo ves reflejado con tus ojos. Otra señal clara es cuando tu forma de mirar la situación cambia. No siempre el Espíritu transforma las circunstancias primero. Muchas veces lo primero que transforma es tu manera de verlas. Puede que el desafío aún esté ahí, pero ya no lo miras con miedo, sino con esperanza. Ya no te aplasta como antes, ya no te paraliza. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se ve como una oportunidad para confiar más en Dios, para crecer en la fe, para dejar que Él se glorifique. Ese cambio de enfoque es prueba de que Él ya está obrando en ti, aun cuando no lo hayas notado del todo. Y también puede pasar que la respuesta de Dios ya esté ahí, pero no la reconoces porque no se parece a lo que tú esperabas. A veces oramos con una idea fija de cómo debería responder el Señor. Queremos que intervenga de cierta forma, en cierto tiempo, pero sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más profundos. Tal vez tú pediste una solución rápida, pero Dios decidió trabajar en tu carácter. Tal vez clamaste por una puerta abierta, pero Él quiso enseñarte a esperar. Tal vez anhelabas un milagro visible y Él empezó por darte perseverancia, fe, dependencia total de su gracia. Y eso también es respuesta. Una respuesta que transforma no solo lo que vives, sino quién eres. Tal vez estuviste pidiendo una ruta despejada, esperando señales claras, una respuesta rápida del cielo. Pero en lugar de eso, Dios te dio algo más profundo, la fuerza para avanzar sin ver todo el camino. Porque hay momentos en los que Él no te muestra el destino, pero sí te asegura que está caminando contigo, paso a paso, aun cuando no entiendes cada giro del trayecto. Su respuesta puede no coincidir con tus expectativas, pero siempre se alinea con su voluntad perfecta para tu vida. El Espíritu Santo también habla a través de personas. Hay días en que una conversación simple, una palabra de ánimo o un consejo inesperado se convierten en confirmación divina. No es casualidad cuando alguien aparece en el momento justo con una palabra que toca tu corazón. Es Dios diciéndote: estoy aquí, ya he comenzado a responderte. Y esa palabra, ese gesto, esa voz puede ser lo que abra tus ojos a lo que ya está ocurriendo en lo espiritual, aunque tú todavía no lo hayas percibido. Porque no todas las respuestas vienen envueltas en milagros visibles. Algunas se manifiestan en el silencio, en la paz que llega sin razón aparente, en la calma que te abraza en medio de la tormenta. El Espíritu de Dios está obrando, aunque no lo veas.
está enseñándote a confiar, incluso cuando parezca que nada cambia. A veces, lo que más necesitas no es una solución inmediata, sino la certeza de que no estás solo, que su presencia va contigo y que su plan no ha dejado de avanzar. Si en medio de tu dolor, en medio de tus preguntas o tus cargas, encuentras paz, esa es la respuesta. Si empiezas a ver tu situación con una luz distinta, si algo en ti se aquieta aunque todo siga igual por fuera, esa es la obra del Espíritu. Él no necesita ruido para actuar. Él transforma desde dentro. Y cada paso que das en fe, aunque sea pequeño, te acerca a la plenitud de lo que Dios ha preparado para ti. Te guía, te fortalece y te va dando entendimiento conforme avanzas. Hoy, este mensaje llega a su fin, pero el verdadero viaje de fe puede comenzar ahora. Tal vez has llevado esa carga por tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo era vivir sin ella, pero el Espíritu Santo ha estado esperando pacientemente, esperando que decidas soltar, esperando que reconozcas que tú solo no puedes más, que necesitas ayuda, que necesitas su intervención. Y ahora es el momento de rendirte, no en derrota, sino en fe. No se trata de presentarte perfecto, ni de tener respuestas para todo. Se trata de confiar en que hay uno más fuerte que tú, que puede tomar lo que te pesa y convertirlo en propósito eterno. Se trata de permitir que Él haga lo que tú ya no puedes hacer. Hoy no es un día más. Hoy puede ser el día en que comiences a vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios y no más bajo el agotamiento de tus propias fuerzas. Quizás no veas el cambio en un instante, pero puedes estar seguro de que cuando sueltas, el cielo empieza a moverse. Cuando confías, aunque no veas, el Espíritu Santo empieza a trazar un nuevo camino. Y aunque tus ojos todavía no lo capten, tu corazón ya empieza a percibirlo. Pero la transformación real no comienza afuera, comienza en lo profundo del alma. No basta con oír sobre el poder del Espíritu. Hay que responder, hay que tomar una decisión, decidir soltar lo que te oprime, decidir confiar en que Dios tiene un plan mejor del que tú puedes imaginar, decidir creer que Él es fiel para terminar lo que comenzó. Por eso, hoy te hago una invitación sincera, una invitación a dejar lo que te está robando la paz, a soltar lo que te tiene detenido, a rendirte, no como quien se rinde al fracaso, sino como quien se entrega a una promesa más grande. Porque en el momento en que sueltas, el Espíritu Santo comienza a obrar con poder, con ternura, con restauración verdadera. Hazlo ahora. No esperes a estar listo, no esperes a entenderlo todo. Da ese paso de fe. Dile a Dios desde lo más profundo de tu ser: hoy entrego mi carga. Confío en ti, Espíritu Santo. Toma el control y verás cómo ese peso se convierte en propósito, cómo el dolor se transforma en sanidad, cómo lo confuso se vuelve claro bajo su luz. Cierra tus ojos, respira profundo y suelta. Suelta todo. Lo que no entiendes, lo que te duele, lo que temes, y permite que el Espíritu de Dios te abrace, te renueve, te llene con su paz, porque ahora mismo, en este instante, Él está contigo, guiándote, restaurándote, llenándote de vida y esperanza. Ahora sí, ahora mismo, el Espíritu Santo te guía. Ahora mismo, Él te toca. Ahora mismo, Él te está renovando con una paz que no viene del mundo, sino del cielo.